ahora sí, es un privilegio de tenerlo, ¿no? De atender un parto, el valor que tú sientes, el amor que tienes a tu paciente, el dolor que ellos sienten, lo sientes tú porque estás ahí con ellos. Entonces, es inexplicable, es algo maravilloso. Me siento orgullosa de hacer este trabajo como partera. Recibir a un bebé, su primer llanto, eso fue lo que más me gusta, es recibir a un bebé, pero es lo mejor. Un parto con una partera es armonía, mucho amor, mucho conocimiento y con mucho tiempo suficiente para esperar. Tengo mi libreta en donde tengo todos los partos atendidos. Llevaba yo alrededor de más de 1000 partos. Parir con dignidad. La situación actual de la partería en México. Este es el segundo episodio de nuestra serie. Naima Villanueva, Leticia Villaseñor, María Luz Díaz y Carmen Hernández son quienes escuchamos compartiendo su sentir en torno a lo que significa ser parteras. La claridad y la fuerza de sus palabras resuenan con el resto de las 257 parteras y sobadoras que viven en comunidades de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en México. Ellas fueron entrevistadas durante un importante trabajo de investigación participativa del CIESAS Pacífico Sur con el apoyo del CONACYT. ¿Desde cuándo empezaste a doler? Apenas. ¿Apenas ahorita? Tiene como una semana, ¿no? ¿Del dolor? Ah, y ¿cómo te duele? Aquí. Nada más de ese lado. Sí. ¿Hiciste tu ultrasonido? Sí. ¿Y qué te dijeron? Está acostadito, está atravesado por el niño. Ah, ya. Bueno. Te voy a descubrir tantito. Ser partera es un don. También implica muchísima responsabilidad. Lo bello y lo mágico de la partería se contrapone con las dificultades que implica. En este episodio conoceremos algunos de los retos y cómo las parteras los enfrentan. La importancia del apoyo familiar y de estar organizadas. Esto no es fácil. Pues tú nomás que sí. Pues dicen, pues sí es cierto, pues no es un pan comido, dice, porque es difícil. Es difícil, es una gran responsabilidad de eso. Hay veces cuando hay un riesgo de bebé que no puede nacer, tengo que llevarlo. Aunque no he comido, a veces salgo en la noche, o salgo cuando está lloviendo, o cuando hace calor. Ni siquiera he tomado ni un vaso de agua. A veces me da sed, me da hambre, me da sueño. Me hago responsabilidad de todo esto. Ella es María Rosa Jerónimo Lorenzo, partera totonaca de Filomeno Mata, Veracruz. Su hija, Rosa López Jerónimo, le traduce al español. Doña María Rosa tiene mucho conocimiento y, como todas las parteras, hace todo lo que está en ella para cumplir con su servicio. Rosario, tú eres mi partera. María del Rosario Hernández Laureano también es de Filomeno Mata. Mucha gente la busca porque saben que es buena partera. Un día sufrió un accidente. Su nieta, Teresa Laureano, nos traduce. Las 9 dice que cuando ella se accidentó iba a ir a firmar un certificado médico. Y pues dice que le marcaron como eso de las 9 para que fuera. Entonces ella se estaba apurando, se fue. Y como también igual no llegó porque pues se accidentó. Pues tenía roto el tobillo y pues se tuvo que juntar el dinero entre hermanos, entre hijos de mi abuela para poder operarla. Y ya cuando pues pasó un mes, ella ya se sentía desesperada porque pues ella le gustaba salir, ir a visitar a sus pacientes y pues eso ya no podía hacerlo porque pues ya no podía caminar ni bajar mucho las escaleras porque pues le dolía el pie.
Y ya cuando pasó ya 2 meses y medio, ya dijo, ya no me quedé en la cama, yo me voy a visitar a mis pacientes, dice. Y se levantó y se fue. Doña Rosario tiene 61 años. Además, está enferma de diabetes. Es muy común ver parteras que sufren de problemas de salud y con pocos recursos para cuidarse a sí mismas. Paola Cecia, una de las 2 coordinadoras del trabajo de investigación, nos explica. Uno de los problemas tal vez más importantes y más preocupantes que hemos encontrado es justamente el problema en que muchas de las parteras que están trabajando hoy en día ya son parteras grandes. Las parteras grandes son parteras que ya no tienen la fuerza, pueden estar enfermas. Sabemos que en México tenemos un problema muy fuerte, muy grave del azúcar, de la diabetes. Eso se acompaña con otros problemas de hipertensión y en muchos casos las parteras en comunidad además no tienen acceso a servicios de salud que las puedan apoyar en enfrentar estos problemas. Ya no tienen la fuerza, ya no tienen las energías y dejan de atender. Hay médicos que no permiten que trabajemos, nos ponen como una competencia para ellos, ¿no? Cuando no lo somos. Porque a veces no nos toman en cuenta o no quieren que trabajemos, que atendemos parto. Sí, nos invitaron si queremos entrar en este grupo. Bueno, está bien, entonces. De por sí estoy trabajando, pues, nomás que hay que estar con otros municipios y compañeras para que tome la fuerza del movimiento. La investigación resaltó la importancia de que las parteras tradicionales estén organizadas. Los testimonios que recién escuchamos de Argelina Tadeo, María Magdalena Espinosa y Rosa Santis Bolón nos cuentan sobre su propio interés de estar más vinculadas. Lina Berrío, quien también coordinó la investigación, nos explica. Bueno, uno de los elementos que encontramos en la investigación fue comprobar cómo hay diferentes formas de organización entre las parteras. Algunas que son las más comunes, las más, digamos, básicas en términos de la cercanía que hay entre ellas son pues las familiares, ¿no? Parteras que enseñan a sus hijas o a sus nietas, que se apoyan entre ellas varias generaciones. Porque nosotros somos una familia donde crecimos en un círculo de apoyo, somos una familia completa, de que si yo necesito que mi hermano me lleve a tal lugar, me lleva. Si mi mamá necesita que la lleven a medio atender un parto, mi hermano la lleva. Crecimos en una unión familiar y esta se fue haciendo grande. María Rafaela Canché Can es sobadora, su madre es partera, su sobrina es partera y varios miembros de su familia, de distintas formas, colaboran en la partería. Se organizan como familia y así se echan la mano. Hay otras formas en que las parteras también se organizan. Y también tenemos otras, digamos, ya más como intencionadas, como organizaciones tal cual. Por ejemplo, organizaciones en el Istmo, en San Mateo del Mar, organizaciones como las Casas de la Mujer Indígena, donde allí, digamos, hay una intención clara de reunirse varias parteras, parteros, médicos tradicionales, etcétera, para desarrollar su labor, para tener una periodicidad en sus acciones, gestionar recursos, digamos, una cosa orgánica más clara y sostenida en el tiempo. Y una tercera forma o un tercer nivel organizativo que se refiere a una dimensión más regional o municipal, digamos. Y eso implica entonces una estructura intermedia donde hay como coordinadoras regionales que ayudan a dinamizar los procesos. Desde un aproximado de 5 años nos empezaron a evitar que atendiéramos partos. De una vez nos dijeron que no podíamos atender partos. Entonces fue donde las organizaciones y nosotras como parteras y coordinadoras decidimos organizarnos y formar el grupo del movimiento de parteras de Ichinishim, Flor de Maíz. Tal vez la más conocida en México en este momento es la organización Nishishim de Chiapas, que agrupa a más de 600 parteras en 3 de las grandes regiones del estado de Chiapas y que además ya ha iniciado a organizar y a trabajar con parteras de Quintana Roo y de Yucatán.
Mi nombre es Ofelia Pérez Ruiz. Soy partera de aquí, de Chiapas. Pues ahorita también soy vocera del movimiento de partera de Chiapas Nichishim. El movimiento se forma justamente por ver muchas necesidades de las mujeres que se atienden con nosotras, por ejemplo, porque pues también sufren discriminación, maltrato cuando nosotros trasladamos al hospital, cuando hay alguna complicación. Y otra es que también como parteras no somos reconocidas. En algunos momentos nos persiguen porque pues nos dicen que somos causantes de muerte materna, cuando en realidad nosotros estamos tratando lo mejor posible para poder atender la salud de las mujeres en nuestras comunidades. En el caso de Nichishim, tal vez la parte más importante es, por un lado, la organización interna, fortalece la partería desde adentro, hace que las parteras se conozcan entre sí, tienen toda una forma de organizarse en donde se fomenta la participación, pero también se fomentan los lazos y la defensa del trabajo de cada una de ellas. Esa parte interna es crucial para que la partería indígena y la partería tradicional en Chiapas tenga la fortaleza que tiene. Ajá. Controlar las amenazas de aborto. Más pasa eso cuando se embarazan, cuando está caído la matriz, no está en su lugar, por eso tienen amenaza de aborto. Aparte de eso, también hay infecciones. Sí, también. Entonces está chaval la vida que hay infecciones. Entonces por eso justamente empezamos a organizarnos para que nosotras nos unamos a defender lo que es nuestra, que es la partería, pues porque pues también nos han negado ya seguir ejerciendo. Entonces pues para seguir ejerciendo labor importante para atender a las mujeres, pues es seguir defendiendo, ¿no? Entonces por eso nos organizamos. Nuestro objetivo es organizarnos a todas, ¿no? De aquí del estado de Chiapas. Apenas vamos 33 municipios que se han involucrado en este movimiento. Entonces pues ni la mitad vamos, entonces todavía estamos como viendo la forma de cómo pueden agregarse más compañeras parteras al movimiento. Hay experiencias súper interesantes, también colectivas, como ellas han hecho su propia hoja de alumbramiento, que tienen todas las parteras del movimiento, y que es la manera como ellas entonces van registrando su propio trabajo y también van resolviendo este tema del certificado de nacimiento. Es inventar formas propias, inventar documentación propia que de alguna manera implica pues de facto generar condiciones de existencia, de posibilidades alternativas, ¿no? Y esto es bien interesante. Y otro es que también hemos dado algunas entrevistas que hemos hecho también con los medios de comunicación, y otras es a través de internet, con los medios de comunicación que tienen también las organizaciones que nos están impulsando en este movimiento, que no estamos solas, para que conozcan el movimiento. Al mismo tiempo, Nichishim también se organiza hacia afuera, y eso es súper importante. O sea, la organización hacia afuera tiene que ver con la defensa que atañe el poder difundir lo que la partería hace, las bondades de la partería a través de las redes sociales, a través de conferencias de prensa, a través de comunicados, a través de denuncias en donde se reportan también agravios que se pueden haber recibido como parteras o como organización de parteras, y también tiene otro componente que es súper importante y que tiene que ver con la creación de estrategia para la defensa de la partería, la cual involucra necesariamente mejorar la relación con el sector salud, negociar con el sector salud, dialogar con el sector salud, llevar a las autoridades del sector salud las demandas que ya no son demandas individuales, sino son demandas colectivas, y eso evidentemente es un ejemplo clarísimo de cómo la unión hace la fuerza. El mayor reto que yo he visto que se ha enfrentado el movimiento en realidad es dialogar con las jurisdicciones, y el reto también, un reto grande, es que las compañeras pierdan el miedo y que viajemos hasta la Cámara de Diputados y digan lo que realmente está pasando aquí en Chiapas.
Varias de las compañeras ahora están diseñando materiales y talleres que de manera muy sencilla, muy didáctica, les permitan a las parteras conocer en dónde están reconocidos sus derechos y poderlos usar también como argumento en el diálogo con el sector salud o en la exigencia de sus derechos. Y por eso el movimiento de parteras, yo siempre digo, gracias a Dios se ha logrado, que faltan cosas, pero vamos a seguirlo logrando. Unidas nunca nos vamos a rendir. Vamos a hacer un pronunciamiento, es un pronunciamiento que se hizo desde la Agenda Nacional de Partería Tradicional Indígena, precisamente porque no a la privatización de la partería tradicional, no a la privatización de nuestros saberes y que prevalezca la partería tradicional. Creo que también es importante recordar el caso de la Agenda en Defensa de la Partería. La Agenda es un conglomerado de organizaciones y de redes que tiene una capacidad también de presencia y de diálogo, de interlocución y también de rendición de cuentas solicitadas al sector salud o de demandas y de denuncias hacia el sector salud, que tiene una mayor presencia a nivel país. Entonces, la agenda parte de un supuesto de derechos y a partir de ese supuesto es cómo se articula en sus demandas, en sus interlocuciones y en su visibilización y su revalorización del trabajo de la partería tradicional. Exigimos detener la represión y la violencia en contra de los pueblos y comunidades indígenas que defendemos nuestros sistemas de salud, que cese el hostigamiento en contra de las parteras tradicionales, que se respeten nuestras formas de curar para la defensa de la vida y el territorio, garantizando la mejor atención posible a las mujeres y personas recién nacidas. Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa. Podemos recordar este anuncio en 2020 de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Iniciaba la parte más fuerte de la pandemia por COVID-19, que cobró muchísimas vidas. Durante este periodo de encierro, la gran mayoría de las parteras tradicionales indígenas no solamente continuaron trabajando, sino que la demanda de las mujeres para atenderse con ellas creció muchísimo. Estuvimos trabajando todavía en tiempos de pandemia. Y fue, digamos que el análisis de cómo las parteras estaban enfrentando la pandemia al interior de sus localidades fue un tema de estudio dentro de la investigación. Fundamentalmente encontramos que estuvieron atendiendo durante los momentos más álgidos de la pandemia. Cuando eso sucedió, lo que salió de la investigación es que la gran mayoría de las parteras siguió atendiendo. Algunas de hecho se enfermaron o se enfermaron familiares. Sabemos también de parteras que fallecieron de manera terrible por la COVID-19, pero lo que sí se notó en la investigación es que nunca dejaron de atender. Finalmente, lo que las parteras dicen y los datos también lo comprueban es que ellas no podían no atender porque las mujeres lo necesitaban. Pues durante ahora sí de la pandemia sí ha habido muchas mujeres embarazadas en cuestiones de chequeo de embarazo, de partos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ir, ¿no? De ir al hospital porque están viendo de que son muchas personas que se están muriendo, se están infectando, entonces tienen miedo de salirse de acá. Lo que narra Naima Villanueva lo cuentan prácticamente todas las parteras entrevistadas. Los datos de la investigación comprueban que durante la pandemia, las parteras atendieron muchísimos más partos que lo normal. La principal razón,
porque las mujeres embarazadas no querían ir a los hospitales por miedo al contagio. La organización Nichishim realizó un homenaje a cerca de 30 parteras que fallecieron en el estado de Chiapas durante el año de 2020. La Secretaría de Salud reporta que el coronavirus afectó a más de 10.500 mujeres embarazadas y ocasionó el fallecimiento de 205 en todo el país en ese año. También se detectó un fuerte incremento de mujeres atendidas por parteras. De acuerdo a los datos de nacimientos registrados por el INEGI en 2020, las parteras en el estado de Chiapas acompañaron a casi la mitad de todos los partos registrados en esa entidad para ese año. Esto pone en clara evidencia el importante papel que juegan y que deben seguir jugando las parteras tradicionales indígenas. Y por eso es muy importante también nosotros, pues ahora sí que nos valoren, ¿no? Los médicos, ahora sí o el gobierno, que valore el trabajo de la partería, que seamos reconocidas, que seamos respetadas más que nada, ¿no? Que no nos, ahora sí, no nos discrimine por ser indígenas. En el centro de salud, aunque sea eres una partera, te discriminan, te ven menos. Tú apestas, tú no sabes nada, todo, esas son cosas que lastiman y eso es lo que nosotros pues nos duele mucho como parteras. Pues sí, pues aunque nos digan que ya no tenemos que seguir ejerciendo la partería, lo vamos a seguir ejerciendo porque no van a estar allí en las comunidades metidos los médicos, las médicas o enfermeras. Como dicen ellos, ¿no? En la primera línea pues somos nosotros como parteras, ¿no? En este programa escuchamos los testimonios de Naima Villanueva Solís, Leticia Victoria Villaseñor, María Luz Díaz Hernández, Carmen Hernández Cruz, María Rosa Jerónimo Lorenzo, María del Rosario Hernández Laureano, Rosa López Jerónimo, Teresa Isabel Laureano Cortés, Argelia Tadeo Vázquez, María Magdalena Espinosa Romero, Rosa Santis Bolón, María Luz Díaz Hernández, María Rafaela Canché Can, Ofelia Pérez Ruiz y también de las investigadoras Paola Cecia y Lina Berrío. Agradecemos la colaboración de las organizaciones Nichishim del estado de Chiapas, Mujeres Sabias que Curan de San Mateo del Mar de Oaxaca y de la Casa de la Mujer Indígena Nelis Palomo Sánchez en Guerrero. Este programa de radio es producto de la investigación titulada Situación actual de la partería indígena en México, coordinada por Paola María Cecia y Lina Rosa Berrío del CIESAS Pacífico Sur y apoyada por el CONACYT. También participaron en la investigación Aide Rodríguez Salaus, Coral Mendoza López, Sirenia Vázquez López, Nadia Maciel Paulino, Edgar Delgado Hernández y Adriana Lozano Daza. Producción ejecutiva, Guillermo Monteforte, Paola Cecia, Sergio Julián Caballero y Lina Berrío. El guión es de Guillermo Monteforte, Paola Cecia y Arturo Espinosa. Las entrevistas fueron grabadas por Sergio Julián Caballero y Pablo García Morales. La producción y la edición son de Guillermo Monteforte y Arturo Espinosa. Las redes sociales están a cargo de María Aneiros. La música es de Setuniman, Valentín Sosnitsky y Tim Kahn, tomadas de la plataforma freesound.org. La lectura del manifiesto de la Agenda por la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional en México y la interpretación en guitarra de Dios Nunca Muere fueron tomadas de las redes sociales. Esta última es de Omar Castañeda. Yo soy Guillermo Monteforte. Para más información, consulta la página pacificosur.ciesas.edu.mx/parir con dignidad. Otra vez la dirección pacificosur.ciesas.edu.mx/parir con dignidad. Parir con dignidad es una producción de Ojo de Agua Comunicación y el CIESAS Pacífico Sur y se rige bajo la licencia de Creative Commons 4.0 de reproducción gratuita sin fines de lucro y sin alterar contenidos. México 2022.